Hola queridos amigos, es un gusto volvernos a ver en esta su cita de este programa, la Lección Viva de la Parroquia a tu casa. Mira qué emoción nos da volver a estar en este espacio compartiendo lo más importante, el mejor alimento para el espíritu, que es la palabra de Dios propiamente. Así que te agradecemos que abrís la puerta de tu casa, de tu corazón, de tus dispositivos móviles para vernos y que compartamos de esta forma el mensaje de la palabra. En este domingo estamos escrutando un poco esta palabra de el bautismo del Señor, que también es uno de los misterios luminosos del Santo Rosario, el primero de hecho. Así que, ¿cómo no adentrarnos en este misterio en el que se manifiesta? Es una teofanía, la Trinidad se manifiesta ahí. El Hijo bautizado, el Espíritu Santo que desciende, el Padre que habla. Entonces hay tanta cosa rica para hablar en este día y no sin antes, pues obviamente saludarles a todos ustedes, saludar a todas las comunidades, las pastorales de nuestra parroquia, Guadalupe Corazón de María, y a todos los amigos de la familia claretiana que están dispersos en todo Centroamérica. Gracias porque nos han escrito, nos han enviado mensajitos y por todos sus mensajes de ánimo, pues. Así que, sin más ni más, vamos a iniciar esta Lección Viva de la Parroquia a tu casa, programa número 15. Empecemos pues. Y bien, iniciamos entonces este programa aquí con nuestro amigo, el Padre Joaquín. ¿Qué tal, Padre? Bendito sea Dios, feliz Navidad y feliz Año Nuevo, Así porque es. hasta hoy se acaba la Navidad, Hasta hoy. La gente ya se acabó hace días, pero nosotros todavía lo decimos. Mucha alegría estar con ustedes, hermanos, un abrazo grande, feliz Año Nuevo, que este año sea de pura bendición y de muchos programas, uno tras otro, Mire, Padre, este es el programa número 15 ya. Qué rápido, ¿verdad? ¿Ves? Bendito sea Dios. Y lo bueno es que tenemos buena audiencia. Ahí han estado mandando saludos y tal. Y es el primero del año 24, Así, entonces para que, qué bien, bendito sea Por Dios. eso ahora hagamos esta dinámica, andamos probando varios escenarios. Sí, está muy bien. Sí, ¿no? Estamos aquí acompañados del Corazón de María. Mire usted. Bien, Padre, entonces hoy les decía anteriormente que hoy es especial, una fiesta donde se manifiesta la Santísima Trinidad, el bautismo del Señor, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de adentrarnos en este tema tan interesante, ¿qué tal si invocamos? Hagamos un pequeño sondeo para ver dónde estamos. La fiesta del bautismo del Señor es la fiesta que clausura el año o el tiempo de la Pascua de Navidad. O sea, digamos, la liturgia, el año litúrgico son dos Pascuas. La Pascua de Resurrección, preparada por Cuaresma y celebrada durante 50 días en la Pascua Grande, y luego la Pascua de Navidad, que es preparada por el Adviento. Sí, ¿verdad? Así preparada por el Adviento y se celebra 2 semanas, que son o 3 semanas. O a veces 3, sí. 3 semanas, dependiendo cuando se ubique, digamos, la fecha del domingo, porque en este caso tiene que terminar propiamente el domingo que se celebre la fiesta del bautismo del Señor. Entonces el año litúrgico son como esos dos grandes centros focales de fe, ¿verdad? Y estamos ahora clausurando esta pequeñita Pascua, la Pascua de la Navidad. Es que este calendario de este año fue tan pegadito, todo, Padre. Todo, ¿verdad? Recién, sí, es verdad. Y los días solemnes eran lunes, lo descuadraron todo, ¿verdad? Porque las fiestas quedaron muy atrás mano. Sí, claro. Entonces lo que decíamos es que ayer hemos celebrado la fiesta de la Epifanía y la fiesta de los Reyes Magos, y hoy el bautismo pegadito los dos, y ya mañana inicia el tiempo ordinario de la iglesia, o sea que entonces para que nos ubiquemos donde estamos, claro. Sí. Exactamente. Gracias Otra por cosa, ubicarnos. antes de la oración, antes de la oración me decías que gente que se ha comunicado, sí, entonces, que están comunicándose. Sí, han puesto mensajitos ahí, sobre todo un montón de amigos suyos ahí, de El Salvador, de Costa Rica. Por allá a todos. Sí, unos parientes Dios les bendiga, bendito sea Dios. Está muy bien. Bueno, qué bien. Vamos a pedirle a Dios la fuerza del Espíritu, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Te pedimos, Dios Todopoderoso y Eterno, que hoy que nos regalas esta palabra de la fiesta del bautismo del Señor, hoy que Jesucristo recibe el Espíritu Santo en forma de paloma, también nosotros podamos recibirlo para que nos ilumine, para que nos abra el corazón a tu palabra y para que nos abra el Espíritu a cumplir siempre tu voluntad. Bendícenos, ilumínanos y santifícanos cada día con tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar pues con el primer paso de la lección, que es propiamente la lectura. Vamos a escuchar este pasaje tan importante desde la versión de San Marcos. Búsquenlo ustedes ahí en sus casas, en la Biblia, es el Evangelio de Marcos, capítulo 1, y los versículos del 7 al 11. Muy breve es. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Y proclamaba: detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, y yo no soy digno de inclinarme a desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Por aquel entonces vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban, y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire qué interesante, Padre. Qué bonito, sí. Ya. Es una historia preciosa, o sea, Jesús llega, se bautiza en el Jordán, se manifiesta Dios, o sea, es toda una historia como muy bonita, digamos, para ver la historia en general, en primer lugar, ¿verdad? Cómo es que, digamos, se da todo, ¿no? Juan predicando, Jesús que se acerca y el bautismo. Y después la manifestación, que es otro tipo de epifanía, que es la manifestación de Dios por medio del Espíritu, que es el signo del paloma, y por medio de la voz del Padre. Dos manifestaciones de epifanía también de Dios, ¿verdad? Sí. Una gran manifestación, exacto. Sí. Resuena muchísimo el Antiguo Testamento, porque, digamos, por ejemplo, de todo el versículo 7, ese versículo 7 en realidad... Y el 8 también. Sí, y el 8, y yo pienso que debe estar desde más atrás, desde el versículo 2, desde el 2 al 8, es como todo un recuento de, digamos, de una promesa del Hijo del Hombre, de una promesa del Mesías, ¿verdad? Y que a Juan le toca desenrollar esa promesa hoy, ¿verdad? Por eso es como muy bonito todos los detalles tan bonitos allí. Detrás de mí viene uno con más autoridad que yo no soy digno, etcétera, todo eso. Yo les bautizo con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo. Todo está haciendo referencia, digamos, a todas las promesas salvíficas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Me llama la atención, Padre, qué capacidad de resumen y al grano que va San Marcos, ¿verdad? Porque en pocas palabras une lo antiguo con lo nuevo. Sí. Porque su evangelio empieza de una sola vez con la predicación de Juan Bautista. Y este versículo 7 y 8 que hemos leído hoy es como ya la transición, así como lo menciona usted. Transición a Jesús, a Jesucristo. Sí, exactamente. Sí. De hecho, si tienen ustedes la Biblia, pueden ver que en el versículo 2 ha hecho una referencia a un texto de quién es, de Malaquías. Bueno, aquí sale el profeta Isaías, dice. Sí, pero en realidad, bueno, esa parte sí es de Isaías, sí, donde dice una voz que grita en el desierto, un mensajero, etc. Pero ¿cuál parte es de Malaquías? Tal como está escrito en la profecía, es una referencia a Malaquías, pero bueno, de todos modos después la podemos ver. Y hay otra referencia también a Éxodo,
¿verdad? Una combinación entre éxodo, es manifestación, es todo manifestación, es una epifanía. Éxodo sería digamos, la manifestación en el Sinaí, o sea, es todo como va resonando algo nuevo, una nueva creación, etc. Sí. Bueno, y se va abriendo a Jesús. Y se me ocurre que también en aquella escena de la transfiguración se entiende que luego ahí está la plenitud en Jesucristo de la ley y los profetas. Entonces esto es también, claro, ya termina con Juan la profecía y es la antesala al Jesucristo. Al Jesucristo, al Nuevo Testamento, sí. Sí, sí. Hay algunas palabras que resuenan como muy interesantes, porque en todo el Antiguo Testamento no aparece la palabra bautizar. Bautizar. Bautizar, ¿a dónde está en todo el Antiguo Testamento? ¿Verdad? No aparece. Ajá. Y bautizar es un verbo muy simple que dice echar agua. Sí. Echar agua o derramar agua, ese sería el verbo bautizar. Y aquí ya empieza de una vez hablando dice, yo les he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Y entonces se pone uno a pensar, ¿será que en ese caso es totalmente nuevo el lenguaje de ¿cómo se llama? De Juan Bautista? Es totalmente nuevo. Quiere decir que Él está hablando de bautismo como si nosotros entendiéramos ya que es un bautismo. Pero de hecho en todo el Antiguo Testamento no se ha mencionado nunca el tema bautizar, bautizo, etcétera, todo esto, ¿no? Y mucho menos ya bautizar con agua, bautizar con espíritu, ese juego que hace Juan, ¿cómo se llama? Marco. Bueno, en realidad todos los evangelistas, ese pasaje sí es muy parecido en todos los evangelistas. Bautizará con Espíritu Santo. Entonces me surge una pregunta, padre. Por ejemplo, la forma de expiar pecados en ese tiempo de Jesucristo era con los sacrificios de animales, ¿no? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, sí. Sí. Pero ya con Juan se arma ese rito del bautismo de penitencia. Sí. Entonces, ¿será que Juan lo inició de cero ese rito? Por eso no existe ningún precedente. Ajá. No existe, o sea, yo no sé, no me acuerdo por lo menos, digamos, de ritos con agua. En el Antiguo Testamento hay ritos sacrificiales, ritos de sangre. En el Éxodo, por ejemplo, se esparce la sangre sobre la comunidad y la comunidad así renovada la alianza. Hay muchos ritos, ¿verdad? Ritos de unción que eran con aceite también. Los ritos de unción con aceite para los reyes y los profetas, claro. Y 2 veces o 3 veces apenas es que sale algo del agua cuando Naamán, bueno, ese es más bien posterior, ese es en el Nuevo Testamento, en los Hechos. Pero cuando en varios momentos le sugieren, báñate en el río tal, o sea, cosas de estas, pero no sé si en algún momento profético. De hecho, el agua no era tan, digamos, tan simbólica porque ningún rito tenía que ver con el agua. O sea, en el Éxodo, el paso del agua, el paso del Mar Rojo, sí es paso del agua y ya, ¿verdad? En el diluvio era caída de agua, era agua de muerte. En el principio las aguas eran, o yo qué sé, ¿verdad? Todo eso, las aguas, pero no son ritos y no es un elemento útil para estos ritos de purificación. Quiere decir que tendríamos que investigar, es muy probable que sea el inaugurador Juan Bautista. Y por eso él lo explica ahí, yo bautizo con agua, pero viene el que va a bautizar con el Espíritu Santo. Uh-huh. Sí. Entonces ahí es como, digamos, llamativo porque es todo nuevo. Todo nuevo, no ha habido ese rito. De hecho, Jesús más adelante se iba a hablar de la sangre de la alianza o lo que sea, ¿verdad? Pero Juan no, Juan está hablando y lo penitencial va a ser bautizar, ni siquiera ofrecer sacrificios, ni siquiera rito con sangre, nada. Quizá por eso los fariseos le decían a Juan así, con esa insistencia, y entonces ¿en nombre de quién haces esto? Posiblemente, ¿no? Sí, claro. Porque es un rito que no se conoce, no sé. Y lo peor del caso
es que efectivamente era un rito penitencial para el perdón de los pecados, pero era un rito más barato que el sacrificio. Porque el sacrificio, bueno, suponía, el mínimo eran 2 pichones, pero habían otros que eran dos bueyes, digamos, 2 carneros, ¿verdad? Sí. O sea, que quiere decir que eso era muchísimo más caro comprar 2 carneros. En cambio, bautizarse con agua y quedar limpio de los pecados era muchísimo más barato, ¿verdad? Y no recibía ningún beneficio los fariseos ni los sacerdotes del templo. Miren, aquí estamos hablando ya, criticando. Sí. Entonces, no tenemos precedencia del tema de rociar con agua y mucho menos la palabra bautizein. ¿Sí? Sí. De hecho, es muy diferente el término baptizein, o sea, echar con agua, utilizado por Juan hablando en términos penitenciales, al término baptizein, echar con agua, a el mandato de Jesús en Marcos 16, en el mismo Marcos capítulo 16, donde dice, vayan, bauticen a todos en el nombre del... y tal, todo esto. O sea, pero ese bautisén de Jesús es completamente diferente al bautisén de Juan Bautista. Por eso es que cuando hablamos, algunos hacen referencia al bautismo de Juan para hablar del bautismo de Jesús. No, son 2 cosas completamente diferentes. ¿Sí? Además, Jesucristo, pues, sin pecado y sin nada, bautizándose para... Sí, para el perdón de los pecados. Un rito penitencial para el perdón de los pecados, sí. Sí, imagínense. Sí. Tremendo, pero ahí se ve también la humildad del Señor, la kenosis que ha hecho, rebajarse hasta lo profundo. Sí, rebajarse está en el versículo 9, donde dice, y vino desde Nazaret y se hizo bautizar por Juan en el Jordán. O sea, no solo bajó desde Dios Padre, el rito de la encarnación, hasta aquí, sino que después bajó de Galilea hasta el Jordán para hacerse bautizar. Bueno, usted que estuvo en Tierra Santa, estamos hablando pues de una bajada, de una colina o algo, geográficamente. Sí, claro. De hecho, Jerusalén está al nivel del mar. Incluso hay parte que está en depresión, más bajo del mar. En cambio, Galilea está arriba, digamos, es en las montañas. Son montañas muy altas, ¿verdad? Así bajó entonces. Sí, es bajar, sí. Bueno, hace referencia también a esos itinerarios de fe, pues, que son bajarse hasta llegar a la profundidad de... De hecho, el rito del bautismo cristiano está leído en términos de bajar y subir, o sea, los 2. Bajar 7 escalones y subir. Bajar a la muerte y subir resucitado. Digamos, que es también el mismo rito pascual de Jesús, ¿verdad? Bajar a la muerte y resucitar, sí. Todo tiene sentido, queridos hermanos. Ya ves que nada se ha sacado de la bolsa acá. Sí. Ahora, lo que es interesante es, digamos, toda la epifanía posterior. Digamos, epifanía, ¿sabe lo que significa? Epifanía es una palabra griega. Epi significa de arriba para abajo. Y fanos, eso es epifanía, es manifestación de lo alto. Entonces, es una epifanía también esta, como la epifanía que celebrábamos ayer, que era manifestación a los reyes magos. Epifanía se llama, ¿verdad? Exacto. La de ayer, sí. Hoy es otra epifanía, pero en realidad es, más que epifanía, es en realidad teofanía, porque es la Santísima Trinidad mostrándose, digamos, explícitamente en su presencia allí, digamos. Hay en los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento varias teofanías, ¿verdad? Pero esta es una. Luego va a haber otra en la transfiguración, donde se ve el Espíritu Santo, se oye al Padre y está presente Jesús, también la Santísima Trinidad, ¿verdad? Hoy es una teofanía trinitaria, donde, pues, Juan lo describe Marcos hablando de Juan. Digamos, el Hijo está ahí presente, bautizándose. El Espíritu Santo en forma de paloma y Dios Padre en su voz. Bonito, ¿verdad? Es que este misterio luminoso está bien certificado.
Misterio luminoso, Sí, qué sí. bonito. Ajá, El sí. primero, ¿no? Ajá. Interesante, pues, que al Papa Juan Pablo II, santo hoy de la Iglesia, pues se le ha inspirado a crear estos Sí. misterios de luz, ¿no? Y por eso, porque es una luz, Dios mismo manifestándose, decía, ¿no? Y pienso yo que eso certifica todo, padre. O sea, ahí está. ¿Qué más Todo. garantía querés si ahí está todo manifestado? El Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y por algo el Señor manda a los apóstoles a bautizarlo en nombre de los tres. Vayan y bauticen. Sí. Así que, qué interesantísimo, ¿no? Es una cosa espectacular. ¿A qué nos mueve a meditar esta escena, Padre? Bueno, primero que nada tendríamos que decir, tenemos que referirnos a la palabra del Padre, porque la palabra del Padre es, digamos, una confirmación del misterio mesiánico de Jesucristo. O sea, Jesús es el Mesías, lo confirma el Padre, lo confirma el Espíritu Santo, lo confirma el Padre, ¿verdad? Entonces es mi Hijo predilecto. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo lo pone ahí en la Aquí lo Biblia? pone como, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Tú eres mi hijo Hijo amado, amado. en ti me complazco. Claro, sí, digamos, aquí usa la palabra predilecto, digamos, dando a entender que, digamos, el Padre confirma la identidad y la autoridad de Jesucristo como Mesías salvífico. Entonces esto nos ayuda mucho para, digamos, como para valorar el misterio completo, ¿verdad? Sí, incluso las grandes herejías que hubieron en los primeros años de la comunidad cristiana, con solo esto estaba. Hay gente que decía, no, ¿cómo va a ser Jesús hijo de Dios? ¿Cómo va a ser hombre Sí. y Dios verdadero? Entonces, aquí está certificado, este es mi Hijo amado. Entonces, desde el principio el Señor dejando todo claro, Padre. Somos Sí. nosotros los que nos desviamos Sí, siempre sí, el claro. camino, ¿verdad? Sí. Nada más hay una pregunta que es muy importante como hacerse, sobre todo para la gente que nos escucha. Bueno, no sé si tal vez tuvieran ustedes también algunas preguntas por ahí, digamos, que son como útiles para que podamos reflexionar. Pero hay una de las preguntas que siempre me hace la gente a mí y es, digamos, hay a veces algunas como catequesis confusas de los protestantes que nos denuncian a nosotros, sobre todo en el tema del bautismo de los niños, ¿verdad? Entonces dicen, pero digamos, y lo usan ellos como cuadro mental, o sea, en esta lógica. Pues si Jesús se bautizó adulto, lo normal de un cristiano es bautizarse de adulto. Y entonces, ¿por qué bautizarse de niños? Esa es una pregunta que nos hacen, ¿verdad? Yo no sé qué piensa usted o qué piensan ustedes, ¿verdad? ¿Tienes una palabra y yo después doy otra? Bueno, pues que yo siempre veo que ellos pues lo que hacen es tomarse tan literal la cosa, querer parecerse en todo a Jesús y al final es el efecto contrario, en menos se parecen. Claro, sí. Al final, por no ver el contexto también del tiempo de Jesús, para qué era ese bautismo y tal, Sí. sino que hay que profundizar pues en el contexto, en la historia y el significado que tenía ese momento. Claro. De hecho, la lógica de ellos es que yo no puedo bautizarme porque el bautismo es un acto de fe y yo no tengo fe cuando soy un bebé. No hay sino conciencia, No hay dicen, conciencia de fe. Y entonces la conciencia de fe viene cuando ya yo soy adulto. Digamos, si esta es la lógica, está muy bien. Lo que pasa es que la iglesia lo resolvió esto muy bonito en el tema de la presencia de los padrinos o los garantes, digamos, garantes de la fe, papás y padrinos, ¿verdad? Entonces, dando a entender que no es por la fe del sujeto, sino por la fe de los garantes, que son papás y padrinos. Y también hay otra cosa que es muy importante, digamos, es que, va bien como respuesta, digo, el valor que tiene la identidad cristiana. O sea, eso es muy importante. O sea, si el bautismo es, o más bien, el bautismo de Juan, que fue el que recibió a Jesús, era solo para el perdón de los pecados. No era un bautismo de identidad ni de consagración. El bautismo cristiano, en cambio, sí es un bautismo de identidad y de consagración. O sea, desde el momento en que te bautizas, entras a formar parte del pueblo de Dios. Entonces, la pregunta que nos hacemos es,
¿por qué yo voy a desaprovechar el poder recibir los beneficios de las bendiciones de Dios siendo parte de su, etcétera, de su pueblo durante tantos años, a esperar hasta que ya sea adulto y tome la decisión cuando antes podía haber estado recibiendo las bendiciones? Y sin la garantía de llegar a esa edad tampoco. Sí, claro. Y además lo otro es que la iglesia potencia mucho como el que, eso sí, que no importa que el bautismo sea de niño, pero cada vez se está trabajando más que la confirmación, que es la ratificación del bautismo, ya libre y voluntariamente, sí sea cuando uno esté capacitado. Exacto. Y ya no solo eso, sino incluso hay muchos procesos cristianos o caminos de renovación o lo que sea, en el que se va haciendo la renovación del bautismo en muchos otros momentos cuando uno tiene identidad, digamos, y madurez, ¿verdad? Sí. Y bueno, algo que no hay que olvidar es, en las palabras consagratorias del bautismo nuestro, se nos unge como sacerdotes, profetas y reyes. Importantísimo, sacerdote de tu hogar, profeta para anunciar y denunciar, y también un rey. Hijo Para del rey, dominar contra los poderes del mal. Ajá. Exactamente, entonces no hay que pasar desapercibido, porque a veces esos ritos en el apuro, que estoy pensando en la fiesta, en la celebración, Sí. en no sé qué, pasan desapercibidos. Sí. Pero miren qué importancia, o sea, no sos nada más y nada menos que un hijo de Dios y con esas facultades de ser sacerdote, profeta y rey. Así que a vivir con plenitud la alegría de la fe. Y bueno, ya para ir concluyendo este programa, pues, ¿a qué nos llama? ¿Cuál es la acción a la que nos inspira haber leído esta liturgia tan Yo linda? diría que es muy importante que cada uno esta noche, o sea, todas estas noches de esta semana, haga explícito un momentito de renovación de su propio bautismo y de renovación de la alianza, mi alianza personal con Jesucristo. Hacerlo explícitamente porque, digamos, hay mucha gente que, digamos, es cristiana y le pregunta así, ¿por qué es cristiana? Porque mi abuela era cristiana y mi mamá es cristiana y ya está. Me bautizaron. No, pero tú, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Por qué quieres vivir la plenitud de la experiencia del bautismo? ¿Cómo la quieres vivir? Pues exactamente por eso, porque yo quiero hacerlo explícitamente y eso tengo que hacerlo y tengo que hacerlo con conciencia y digamos, incluso cada vez que yo lo pueda hacer, hacerlo de nuevo. Renovar el bautismo, renovar mi alianza personal con Jesucristo. Así es. Sí. Bueno, y a mí me invita a eso también, a vivir plenamente mi fe con sentido de gratitud también. Saberme un mimado de Dios, pues. No somos nada más y nada menos que eso. Y también estar orgulloso, pues, de ser parte del pueblo de Dios, de su iglesia. Y como dice San Pablo en una de sus cartas, pues hay un solo bautismo, un solo Señor, una sola fe. Entonces, pues, que nos conceda la gracia del Señor de perseverar en esta fe hasta el final, hasta el último día, hasta correr la carrera, como dice San Pablo, llegar a la meta, sin apostatar de la fe, porque ese es uno de los grandes peligros de hoy día. Tanta secta que anda detrás de uno, diciéndote y tratando de convencerte con sus músicas ahí sentimentalistas y tal. Entonces, hay que tener cuidado con no apostatar de esta fe, de este bautismo que el Señor nos ha concedido en su generosidad. Así que... Y dar frutos. Ay, lo más importante, sí. O sea, digamos, en el sentido de que si yo renuevo mi bautismo y renuevo mi fe, mi vida cambia, doy frutos de conversión, de amor, de comprensión, de misericordia, de perdón, o sea, todo eso tan bonito, ¿verdad? Ojalá. Sí. Bueno, que el Señor nos conceda esto. Vamos a pedírselo por intercesión de la Madre y la saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe para siempre. Amén. Nos vemos pues en el siguiente fin de semana con la Lección Viva de la Parroquia a tu casa. ¡Nos vemos!